Buenos días. Buenos Bueno, días. les agradecemos muchísimo por la espera. Una disculpa, teníamos una dificultad técnica. Nuestro conferencista del día de hoy, bueno, se encuentra desde Colombia y la coordinación, bueno, pues nos llevó un poquito de tiempo, pero les agradecemos mucho por esperar, por estar aquí con nosotros, por acompañarnos el día de hoy en nuestra conferencia. Bien, bueno, pues es un gusto para la Coordinación de Innovación de la UAM Coajimalpa darles la más cordial bienvenida a la conferencia de Pantalla. Neurodiversidad, Caleidoscopio Convergente. A través de la jefatura del proyecto de innovación docente, les agradecemos mucho por estar el día de hoy con nosotros. Como sabemos, la educación ha sido uno de los campos de estudio de las neurociencias cognitivas. A grandes rasgos, las neurociencias se encuentran relacionadas con temas como la conducta y el aprendizaje de las personas. La pregunta acerca de cómo es que aprenden las personas, bueno, la encontramos estrechamente relacionada con la evolución de los paradigmas psicopedagógicos, desde el conductismo, pasando por el cognitivismo, el constructivismo, y muy recientemente escuchamos algunas voces referirse al conectivismo, al conectivismo como un posible constructo teórico conceptual que nos permite explicar cómo las tecnologías digitales pueden estar impactando la forma en la cual aprendemos. Por otra parte, otro de los temas que preocupan desde la pedagogía y la educación es la exclusión y la desigualdad. Casi sistemáticamente, como es el caso de México, bueno, pues la exclusión y la desigualdad ha tenido un costo en el ámbito educativo, en las escuelas, en las aulas y en todos los niveles del sistema educativo. En este sentido, las neurociencias en la educación representan un aporte más para la pedagogía inclusiva. En el sentido de lograr materializar la inclusión, sabemos que los retos son enormes y es mucho lo que nos falta por hacer. Y en este sentido, la conferencia del día de hoy significa un aporte más para seguir avanzando en la inclusión desde los espacios universitarios. Nuestro conferencista de este día es el doctor Steve Pedraza. Es psicólogo con distinción magna cum laude, egresado de la Universidad Central de Venezuela. En trayectoria académica, destaca su formación como experto en psicología de la salud por la Universidad Autónoma de Barcelona, en España, así como su especialización en psicología clínica, con énfasis en neuropsicología clínica, y su maestría en psicología clínica y de familia por la Universidad Central de Venezuela y la Universidad Santo Tomás en Colombia, respectivamente. Tiene el grado de doctor en neurociencias cognitivas aplicadas por la Universidad de Maimónides en Argentina y un postdoctorado en innovación educativa en escenarios inclusivos por la Universidad Intercontinental en México. Recientemente ha cursado un posgrado de perfeccionamiento en neuroarquitectura en Escolta CERT del Colegio de Arquitectos de Cataluña en España y cursa un posgrado de perfeccionamiento en diseño de espacios de aprendizaje con el Smart Classroom de la Universidad de Barcelona. Bueno, el doctor Steve tiene un amplio currículum que, bueno, me gustaría dejar aquí porque, bueno, también el tiempo que tenemos para la conferencia, pues está ya encima de nosotros. Entonces, le agradecemos muchísimo, doctor, por estar el día de hoy con nosotros para compartirnos sus conocimientos y experiencias sobre este tema. Adelante. Bien, buenas tardes. Quiero confirmar que estoy compartiendo pantalla y se me escucha en sonido. ¿Me pueden confirmar? Sí, todo bien. Se escucha perfecto. Bien, ¿y pantalla, vemos pantalla compartida? Sí, Bien, bueno. Hablar de neurodiversidad conlleva entender de alguna forma diferentes matices, diferentes colores y formas que convergen en lo que he querido denominar para esta presentación caleidoscopio convergente. Cuando nosotros nos acercamos desprevenidamente a buscar la definición sobre lo que es un caleidoscopio, ¿qué encontramos en la literatura? Nos aparece un caleidoscopio o caleidoscopio es un tubo que contiene tres espejos que forman un prisma triangular con una parte reflectante hacia el interior, al extremo de los cuales se encuentran dos láminas que unidas dan sentido y forma a varios objetos de colores y formas diferentes, cuyas imágenes se van
multiplicadas simétricamente al ir girando el tubo mientras se mira por el extremo opuesto. Un caleidoscopio en ese sentido es un artefacto que de una manera desprevenida nos da un sentido y forma a la multiplicidad de colores y formas que queremos presentar frente a él. Cuando nosotros hablamos de colores y formas, muchas veces hacemos referencia quizás a la escala de colores básicos o primarios que tenemos. Cuando estos colores también pueden tener sus matices, sus formas, sus diferencias, y de manera articulada y coordenada generar una propuesta que permite dar un sentido artístico y estético a lo que de alguna forma están viendo nuestros ojos. Porque sí, a través de los ojos cualificamos lo que observamos, damos sentido a esas formas y por supuesto nos acercamos a diferencias, a múltiples colores, a múltiples formas. Lo mismo ocurre cuando nosotros interactuamos con el medio ambiente. A partir de ese mundo que conocemos, a partir de lo que creemos realmente conocer de él. Porque hay diferentes propuestas que se han hecho desde estudios de la psicología de la percepción que marcan que realmente ese mundo que creemos conocer es una posición subjetiva que asumimos de esa realidad y que lo que yo puedo estar observando no es necesariamente lo mismo que observa el otro, que observan los otros, y conlleva un análisis a nivel neuroquímico y por supuesto neurosensorial que marca diferencias. Pero ¿por qué cuando conversamos? ¿Por qué cuando lenguajeamos evidenciamos una serie de puntos en común? Porque precisamente es en el medio externo, a través de nuestras relaciones colectivas, que damos un sentido de igualdad y de puntos comunes frente a esas diferencias que estamos evidenciando. El mundo externo, que aparece aquí reflejado en este vértice que da sentido al color rosa, o por lo menos en este momento yo lo veo hacia esta parte rosa, involucra el mundo externo. Un mundo externo que de alguna forma se cualifica desde áreas como la arquitectura para poder hablar del material, del espacio, del volumen, de elementos visuales e incluso también sonoros. Y lleva a que algunas personas decidan especializarse específicamente en esa composición del mundo externo. También hay otras áreas disciplinares que nos permiten dar cuenta de eso que funciona alrededor. Hay luego una esfera que está representada acá en un color verde claro, que son los estímulos. Es decir, ese mundo externo genera una representación que ingresa a través de lo que denominamos la luz, el color, el sonido, la humedad, el movimiento, texturas y olores a un mundo de representación interna. No necesariamente nosotros captamos todo el espacio, el volumen y la configuración externa tal y como está representada y tal y como he venido señalando, sino que ingresa a nuestra parte perceptiva a través de ondas de luz, a través de ondas que representan la parte sonora. El timbre, por ejemplo, allí cobra relevancia cuando hablamos de lo sonoro. La luminosidad tendría sentido en la luz y, por supuesto, ciertas partículas que impregnan la parte olfativa y está, por supuesto, también la parte áptica a través de esos umbrales receptivos. Esta información externa ingresa a través de estos estímulos a órganos que tenemos identificados y representados para cada uno de los estímulos que están en el mundo externo. Tenemos en ese sentido la vista, por supuesto, la parte auditiva, la parte áptica o táctil, elementos que también escapan a veces a nuestra comprensión de la idea de los 5 sentidos que aprendemos generalmente en básica. Hoy se sabe que hay un registro de muchos más sentidos. Algunos autores describen entre 17 y otros hablan incluso de 27 sentidos, siendo uno más en las mujeres y uno menos en el caso de los hombres, que permiten dar cuenta de otras representaciones y elementos que están presentes en el entorno y que muchas veces en el área de la interculturalidad
damos cuenta más de estos referentes por algunos grupos étnicos quienes dan sentido a estas otras formas de representación, más allá de las urbanas que tendemos solamente a centrarlo por alguna razón en 5. Esa información, por supuesto, del mundo externo que entra a través de los estímulos, que se procesa en los órganos, llega a un área del neocortés, una parte superior que se encarga de procesar, organizar y asimilar la información. Durante mucho tiempo se pensó que ese viaje de información era equitativo, que lo que yo percibía debía ingresar directamente y debía yo dar cuenta en mi lenguaje de esos elementos que habían entrado. Pero resulta que hay diferentes representaciones que hacemos del mundo externo, diferentes maneras de organizarlo y de alguna forma de dar cuenta del conocimiento. Y se cualifica a través de elementos que están en el sistema límbico, que da el contenido afectivo y por supuesto las particularidades que cada uno de los sujetos quiere asumir de esa información. Y también hay una parte vegetativa y neurovegetativa que impresiona y cualifica muchos de los elementos que manejamos, muchas de las situaciones que enfrentamos y que dan un sentido personal y no colectivo a la información que estamos procesando. Teniendo en cuenta este referente de cómo de alguna forma procesamos información, quiero proponerles aquí hablar del modelo neurodivergente del aprendizaje, o mi propuesta, el EOC. Este modelo que plantea, en una primera parte hay una recepción de información. Esa recepción de información conlleva dar cuenta de la entrada de la misma a través de los sentidos. Y desde ahí vamos a observar que hay diferencias. No todos los sentidos se impregnan de la misma forma, no todos tenemos la misma organización representativa, si bien la capacidad de poder atender, de poder percibir la información, pero ya la cualificación de cómo se organizan esos sentidos para manejar dicha información es muy particular. A veces tenemos personas que coinciden con nuestra misma forma representacional y otros no. Hay un segundo, llamémoslo, nivel dentro de este modelo que da cuenta de lo que podríamos llamar la organización. Esa información que ha entrado, que se ha percibido, se va de alguna forma a diversificar para encontrar las particularidades de lo que recibimos. Se va a clasificar y organizar en lo que generalmente yo llamo cajitas, en donde vamos a ver por similitud dónde la información que yo tengo cabe, donde de alguna forma es necesario a veces crear una caja diferente para poder procesarla. Ojo, no quiero decir que en el cerebro tengamos cajas, como una vez advirtió un estudiante mío, no. Es una metáfora que nos ayuda a entender la representación y organización allí de información. Por supuesto, también hay un ejercicio allí de experimentación que hacemos con esa información que nos ayuda a ponerla en práctica, que nos ayuda a pasarla por el carácter de lo vivencial y que es clave en el aprendizaje. Tenemos un tercer anillo que nos habla de la cualificación y es el sentido de esa información que hemos recibido, de la manera que la hemos organizado, va a tener un sentido y un símbolo para cada quien, que va a partir de sus emociones, por supuesto, de la parte de la manera en que se relaciona con el otro, de los referentes que tiene a través de su sistema inmediato, que está representado por la familia y su colectivo, y por elementos que tienen también que ver con la cosmovisión, como plantearían autores como Uriel Bronfenbrenner. Es clave en ese sentido que entendamos que el aprendizaje no es solamente elementos que se reciben, sino que se organizan y se cualifican en un sentido hoy en día claramente estrecho, donde convergen una serie de colores y matices. Vamos con la primera representación de ese anillo o modelo que hemos querido presentar, y en ese primer momento, en ese primer anillo, hablamos del amarillo, de sus diferentes formas y representaciones, porque no todos los amarillos son iguales, siempre hay matices y formas, igual así como yo puedo tener una representación de información, el otro tiene y es válido otra que lo distingue.
Y a medida que se suman las particularidades, encontramos esa posibilidad que nos da el caleidoscopio. Cuando ingresa la información del mundo externo, no necesariamente se va a dar una relación simétrica, sino al principio hay un proceso asimétrico de organización, en donde ese concepto que ingresa se va a representar y se va a organizar en un sistema de comparación con elementos que ya están previamente establecidos. Es necesario, de alguna forma, que ese elemento tenga suficiente impregna y particularidades que lo hagan único para que no pase a configurar algo que se reconoce en el cerebro como parte de lo mismo, de lo que ya tiene referencia, sino que de alguna forma genere ruido, movilización. Lo notamos cuando ingresamos a una habitación en donde hay diferentes objetos. Cuando somos adultos es normal que entremos y quizás busquemos a la persona que pretendemos encontrar en esa habitación, al objeto que pretendemos encontrar en la habitación y pasen muchos elementos desapercibidos. Cuando somos niños, ingresamos a la habitación y cada elemento nos genera curiosidad. La silla, la lámpara, la mesa, las ventanas, porque es como si cada uno fuera nuevo para nosotros y esa necesidad de poder tocar, observarlo. A medida que el ambiente se hace habitual, el niño pierde interés por esas particularidades a no ser que haya un objeto nuevo. Lo mismo nos ocurre como adultos. Ingresamos a una habitación y observamos un objeto extraño. Nuestra atención, independientemente de lo que estemos buscando en ella, gira en torno al mismo. Es clave allí entender que en ese sistema de representación inicial, en ese primer color amarillo, en esa primera posibilidad que nos brinda el caleidoscopio, tenemos representaciones que pueden ser muy visuales, pueden ser muy auditivas, muy cinéticas o incluso de lectura y escritura. Ya modelos como el modelo de Bach nos brindan información acerca de esto y hay propuestas que se hicieron durante los años 50 y 60 sobre distinciones lingüísticas que apuntaban a hablar de estos sistemas representacionales, que si bien para el momento no tenían una base científica importante, se ha ido encontrando con el tiempo que hay una tendencia o una predisposición por organización neuronal a entender y percibir el mundo de acuerdo a aquella representación en sentidos que nos es más fácil, que nos es más común, sobre la cual hemos construido toda una historia. Cuando tenemos niños en aula es fácil entender cómo ellos generan una curiosidad hacia diferentes elementos porque están todavía en esa configuración de la representación. Cuando tenemos estudiantes ya, por ejemplo, de educación superior es distinto. Son adultos jóvenes y adultos que tienen una representación claramente establecida. Y ahí entra en juego también la representación que por supuesto tiene el docente y la manera de inspirar y hablar del conocimiento, que conlleva de alguna forma acercarse a distinciones particulares y entrar en un juego allí de comprender la maravilla de los colores y las distinciones que nos brinda este caleidoscopio, porque no todos son visuales, no todos son auditivos, no todos van por la parte cinética o hacen su representación a través de la lectura y escritura. Vamos al siguiente anillo nodo de este caleidoscopio que hoy quiero mostrarles, y es el anillo que nos da la distinción del verde. El verde también tiene diferentes matices y formas y a veces hay verdes que se parecen a amarillos, pero son distintos porque estamos en anillos que claramente hablan de una distinción particular y al mismo tiempo convergen para dar una integración. Ahí hablamos, por ejemplo, de la organización. Si tenemos en amarillo representado la información, es esa primera entrada que se da a través de los pares craneales de la información del mundo estereoceptivo al propioceptivo, tenemos ahora una intención propia que nos habla de organizar. Es esta representación que ya hacemos en el neocortés de la información. ¿Qué ocurre en ese caso? Ya la información ingresó, ya impregnado a través de la percepción áreas primarias en el cerebro y es necesario empezar a trabajar con ella. Ojo que no toda la información que ha ingresado va a llegar a este anillo.
sino es aquella que se considera más relevante y ha generado más movilización. Por eso la importancia que hablamos en neuroeducación del elemento sorpresa. Entre más distinto y más particular, más genera una impregna que permite facilitar llegar a este anillo. Cuando no me sorprende, cuando es cotidiano, no va a generar la misma impregnación de información y se va a quedar en lo que hemos llamado el primer anillo, ese anillo de la recepción. Cuando logra llegar a este nivel, vamos a evidenciar que la información es necesario que primero pasemos a un ejercicio de reflexión. Tengo yo una serie de estímulos y estos conllevan un ejercicio de divergencia, en donde yo voy a ver las particularidades del mismo, voy a analizar cada uno de los detalles, voy a mirar este detalle hacia qué cajita va, o este otro hacia cuál otra, o si representa un concepto totalmente nuevo. Es allí donde surge la conceptualización, y en la conceptualización se organiza de tal forma la información que vamos a hacer una representación de la misma para establecer conceptos, digamos, que están dentro de la parte concreta, dentro de la parte lógica o la parte abstracta. Dependiendo del nivel evolutivo, también viene la cualidad o la representación que hacemos de los mismos. Se va a hacer un ejercicio, por supuesto, de aplicar esto que se ha aprendido con referentes que tengamos. Y aquí empieza a acercarse un poco a lo que vamos a ver en el anillo siguiente. Y es que todo aprendizaje debe ser experimentado, debe ser vivencial para que de alguna forma tenga un sentido. Todo lo que aprendemos nos debe servir para algo. Es esa pregunta que observamos sobre todo en niveles básicos, donde alguien dice, ¿y esto para qué me sirve? ¿Y esta clase para qué me sirve? Y no es una pregunta desprevenida, tiene todo el sentido de esa organización. De hecho, se ha descrito que las personas que consideramos intelectualmente hábiles es que tienen esa capacidad de rápidamente encontrar el sentido y la aplicación del conocimiento a experiencias de la vida diaria. Áreas disciplinares como matemática, física y química, donde muchas veces encontramos estudiantes con cierta dificultad en el manejo de esos conceptos, notamos que quienes imparten estas clases, que quienes en su ejercicio ya de educación profesional deciden irse por estas áreas disciplinares, tienen esa capacidad del número transformarlo en algo práctico. Y quien me escucha y trabaja en esa área dice, pero eso es lógico. No. Para quienes están en áreas, por ejemplo, ligadas a la lingüística, esa noción del número, ponerlo en el hecho práctico no es tan fácil. Para ellos quizás es más fácil el concepto, entrar a aplicarlo en la representación y cuestionamiento de la realidad, como en áreas que representan conceptos más filosóficos. Igual cuando trabajamos, por ejemplo, en investigación, generalmente yo con mis estudiantes trato en procesos ya de formación, bien sea de maestría, doctorado, postdoctorado, que entiendan que la investigación tiene una aplicabilidad en la vida real, que puede hacerse algo práctico y que sí puede ser sencilla cuando la asumimos desde una vivencia, no desde un concepto, desde una abstracción o desde un método riguroso. Es riguroso, pero también puede serse sencillo para nuestra cotidianidad. Esto conlleva a que nosotros hablemos en procesamiento, así como decíamos en recepción de auditivo, visual, kinético, que podemos aquí hablar de estilos que tienen que ver con personas que tienden a acomodar información, otros tienden a hacerla divergente, otros a hacerla desde la asimilación o la convergencia. Es decir, estos mismos estilos de procesamiento, en teoría, es el círculo que seguiría el conocimiento una vez que ingresa. Pero resulta que se ha encontrado, y estudios hechos desde la teoría de Cobb lo demuestran, cómo hay personas con mayor facilidad para uno de estos niveles. Y el que se les sea más fácil conlleva que rápidamente pasen por los otros niveles del círculo y se queden específicamente en aquel que les es más sencillo. ¿Cuántas veces encontramos estudiantes que les es más fácil reflexionar? Otros que les es más fácil conceptualizar, otros que rápidamente encuentran el sentido de la aplicación, o aquellos que cuestionan y siempre están experimentando. Si tomamos en cuenta la diversidad de colores y formas, decimos, bueno, si en la recepción ya hay visual, auditivo y kinético, y a esto le sumamos la propuesta del acomodar, converger y asimilar,
Imagínense la posibilidad de combinaciones, y aquí los expertos en matemática lo saben. Si establecemos esas fórmulas de combinatoria, todas las posibilidades que nos da de encontrar neurodivergencia. Vamos a pasar entonces al último anillo, un anillo que nos muestra un color que particularmente me llama mucho la atención, el color naranja. Yo diría el color de la posibilidad. Este color de alguna forma está impregnado también en la misma distinción de este caleidoscopio de muchos colores y matices. Algunos se parecen al amarillo y otros podrían ver hasta una intención de un verde. Y sí, hay veces que estamos en este tercer anillo y todavía encontramos elementos que se han dado en otras situaciones, como posibilidades de articular y configurar una paleta inmensa de colores que lleva de alguna forma a hablar de este caleidoscopio. Aquí en este anillo hablamos de la posibilidad del emocionar. Si bien decíamos en una primera parte que en este anillo está la cualificación que se da desde la emoción, desde la relación, desde el entorno, a esto que ingresa, a esto que para mí es relevante. Y precisamente esta palabra que acabo de usar, el por qué relevante, tiene que ver mucho con este anillo. Relevante para mi cultura, relevante para mi entorno inmediato, relevante para mí mismo, y tiene que ver con las condicionalidades de lo temporal. Porque en algún momento para mí es muy importante hablar de neurociencia y por qué no lo puede ser en otro. Porque independientemente de la característica del conocimiento hay un estado afectivo que dispone la posibilidad, por ejemplo, para aproximarse a estos conceptos. En el matiz de la representación emocional se distinguen emociones básicas que en el área del aprendizaje están enmarcadas en entender el agrado, la excitación, el desagrado, la relajación. Estudios muestran que es muy importante en el proceso neuroeducativo generar espacios donde haya agrado. Cuando hay agrado y desafortunadamente también desagrado, eso no, lo último no lo decimos mucho en los eventos de neuro, pero es real. Los datos muestran que esas emociones contrarias facilitan un proceso de organización de información. En el de agrado es lo que tratamos de hablar de ese aprendizaje feliz, de aprendizaje positivo, de generar toda una atmósfera relacional que facilite lógicamente ese proceso de interacción. Y en el desagrado, tristemente lo hemos evidenciado ya más desde la neuropsicología forense en estudios que hablan del trauma. Situaciones traumáticas de maltrato tristemente quedan impregnadas con conceptos que no son amables. Si bien ambos elementos a nivel investigativo muestran la importancia para hablar del aprendizaje, yo prefiero que me recuerden mis estudiantes por ese momento de agrado y no por el trauma que les causé. Cuando hablamos de emociones, no solamente son las básicas, sino hay un repertorio, posibilidad en el mismo sentido del caleidoscopio de hablar de amor, de certeza, de valor, de alegría, de ira, de dolor, de miedo y de apatía, entre otras. Y es importante identificar aquellas que están en la imagen que observamos, sobre todo en la representación que diríamos allí entre ese color amarillo verdoso y aquellas que están medianamente en la intención naranja, porque conllevan situaciones que por estudios individuales y sobre todo de tipo correlacional han mostrado efectos positivos en el aprender. A nivel de neuroforense, como les decía, las que aparecen allí en colores morados, tristemente, llevan a que se fijen situaciones particulares y que incluso se hagan modificaciones amigdalínicas, que es un área del cerebro encargada o relacionada, diríamos más bien, con ese proceso de la emoción. Es importante que entendamos que en la parte de la emoción también es clave el aprendizaje emocional y social, el cómo a través de experiencias culturales que muchas veces nos representan el arte y el juego, nos ayuda a hacer más sencillo el manejo de la imprenta afectiva de este tercer anillo. Es clave que podamos tener una gestión de nosotros mismos, que se genera y se configura en los primeros niveles de formación, que tengamos una conciencia de lo que de alguna forma somos y lo que de alguna manera
nos configura, que se da en niveles intermedios. Y por supuesto esa toma de decisiones responsables y habilidades sociales que se da en niveles intermedios. Ya en la educación superior es clave y a veces pensamos que ya no llegan acabados los estudiantes y no, están todavía en un ejercicio sobre todo de toma de conciencia de esa relación social, en la importancia de generar el vínculo y la relación social que se da con otros y con los docentes es clave para este proceso afectivo. Veíamos en ese sentido que en el primer anillo es clave la sorpresa, en el segundo anillo es clave la didáctica, la manera en que se organizan los procesos y en este tercero, por supuesto, la capacidad de reconocer al otro y sentirse reconocido por el otro. En investigaciones que hacíamos cuando evaluábamos la calidad de la educación inicial en Colombia, en la medición que se hizo en el 2019, corrijo, notábamos que los niños que se sentían nominados, reconocidos por su nombre, tenían mayores habilidades en procesos de relación con el otro y en contenidos ligados a reconocer la naturaleza, lo social, lo lingüístico, también tenían mejores respuestas que aquellos que no se sentían nominados. El que me reconozcan por mi nombre, Steve, y no me reconozcan solamente por quien guía una conferencia, para mí tiene más significado porque se acerca más a lo propio y adquiere una connotación particular cuando hablamos de aprender. En ese sentido, les he propuesto aquí un caleidoscopio, pero ¿cómo yo puedo armar ese caleidoscopio para hacerlo práctico en actividades que desarrollo a diario en el quehacer del docente? ¿Cómo puedo hacerlo también práctico en mi quehacer como papá, como mamá o en mi quehacer incluso como ciudadano? Porque siempre hay diferentes experiencias de aprendizaje que son importantes y claves y la diversidad de colores, formas y dimensiones siempre está presente en nuestro caleidoscopio de la neurodiversidad. Primero, hay propuestas como la de David Ross, que propone directrices para el diseño universal del aprendizaje y que es curioso, muchos lo asocian generalmente con situaciones ligadas a discapacidad cognitiva o motora o sensorial, cuando realmente son, llamémoslo, prácticas muy desde la didáctica que podemos aplicar a diferentes contextos. Porque no solamente es diferente el color más fuerte, el que más destaca, el que yo digo, ahí pasa algo, sino también veíamos en la distinción de esos matices del caleidoscopio otras formas y dimensiones, otras intenciones, a veces muy cercanas a la propia. Y a veces yo aquí me pregunto, ¿quién me dijo a mí que mi color o mi elección es la más sabia? ¿Quién me dijo a mí que la manera en que yo concibo el mundo es la que debe ser? No hay una forma de hacerlo. Hay diferentes colores, hay diferentes representaciones. Incluso como docente también tengo mis propios colores y organizaciones que están puestas en escena en este caleidoscopio. Entre la propuesta que hace David Ross está la intención de entender que cuando nosotros realizamos un proceso de reconocimiento de la información, hay una primera intención que parte desde el por qué yo debería o no aprender esto. Y esto va muy en relación con lo que hablábamos del anillo número 3, porque está impregnado de lo afectivo. Allí es importante que para motivar desde el anillo 3, el anillo 1, que tiene que ver con la recepción, nos preocupemos por aumentar el interés en las actividades que hacemos. Nunca entremos al aula de la misma forma, siempre entremos de una manera distinta, con una cara distinta, con una impregna afectiva en nuestro lenguaje diferente, que ayude a sacar la idea clásica de que entró el docente. No entró el docente, entró el aprendizaje. Y cuando yo genero sorpresa desde la misma entrada, créanme, facilito la recepción porque me muestra qué pasó hoy y por qué hoy es así, por qué hoy vemos estos colores, estas formas, porque estoy escuchando lo que estoy escuchando en esta expresión sencilla del docente. Es importante allí, de alguna forma, proporcionar opciones para un esfuerzo que sea enérgico y persistente, que de alguna manera
no sea solo la entrada, sino también momentos dentro del proceso de la clase, del programa completo a lo largo de un semestre, que trabajemos con energía y persistencia para movilizar y recordar que no todos reaccionan de la misma forma ante mi propuesta, por lo cual debo tener propuestas diferentes. Trabajar, por supuesto, en ese ejercicio de saber autorregularnos y entender que para algunos la emoción está ávida, sobre todo para los que son cinéticos y divergentes en su estilo de procesamiento y tienen una necesidad de relación con el otro en esa intención de unir los tres anillos, que requieren a veces regular emociones, que requieren a veces regular intenciones para que el proceso sea más hábil. Hablamos luego de la representación, la manera en la cual entramos al qué. ¿Qué es eso que estoy aprendiendo? ¿Cómo yo reconozco? Y aquí enlaza con el anillo 2, la posibilidad de tener diferentes lenguajes y símbolos, una comprensión y percepción de cada concepto de una manera distintiva. El número no siempre va a ser el número, la palabra no siempre va a ser la palabra, la intención de realizar un proyecto no siempre va a ser el mismo, sino debemos pararnos en lo que para cada quien representa ese momento y fortalecer la conexión con el sentido particular que habla el anillo 3, en la medida de cuán representativo y significativo es, y en ese sentido ese va a ser mi qué. La acción y la expresión, entrar a los cómo. Cuando entramos a hacer un proceso de valoración, cuando entramos de alguna forma a mirar si se ha manejado un proceso, si se está entendiendo, utilizamos técnicas a veces tradicionales y resulta que no todos tienen la misma forma de expresar el conocimiento. Y esto va muy relacionado, sobre todo con los anillos 2 y 3, en la medida que yo organizo la información muy diferente a como tú la haces y el otro la hace muy diferente a mí. Cuando yo voy a expresarlo, encuentro una manera que es propia de mi aprendizaje, porque el aprendizaje no solamente termina cuando yo ya tengo el concepto, sino hay una relación con el mismo que va más allá del aula, escenarios y a prácticas que tienen que ver precisamente con esa parte de la cotidianidad y que muchas veces pasa desprevenida. Y aquí es importante en ese sentido, en niveles básicos, la alianza familia-escuela, para entender la importancia que tiene la familia en esa configuración de conceptos, en que los mismos se hagan viables y se extiendan en el tiempo. En educación superior es clave esas actividades que realizamos prácticas, las visitas a ciertos espacios, los ejercicios de sensibilización sobre realidades que vayan más allá del tema y de la fecha puesta en un cronograma a través de un ejercicio que es quizás hasta donde llegamos. Pues resulta que hay otros conceptos que escapan y que se van a dar a mediano o largo tiempo. Quizás lo que trabaje en primero lo voy a evidenciar más en segundo semestre, lo de cuarto en quinto y así sucesivamente, porque habla del destiempo en el proceso y un destiempo lógico para encontrarle aplicabilidad. Aquí es clave, por supuesto, la participación de funciones ejecutivas que me permiten entender la organización de la información y la posibilidad de estar alerta en el anillo 1 a nuevas posibilidades, porque estoy ávido de conocimiento en algo que está llegando, algo que es reciente. Y se cierra por economía neuronal a través de la poda cuando el conocimiento no se vuelve a rescatar, cuando ya no es útil. Son esos conceptos que recordamos como docentes, vimos durante algunos semestres de la carrera y que con el tiempo pasan a ser, digo yo, un dato anecdótico porque realmente no estuvo en nuestra área de especialización, no se configuraron en otras prácticas que tenemos y pasan de alguna forma allí inadvertidos y que quizás con un ejercicio de recobre de información pudiéramos nuevamente volver a ellos, pero no con la misma calidad que tiene ese concepto que vimos en su momento y se convirtió en nuestra área de especialización y en eso que trabajamos continuamente. Eso también debemos recordarlo cuando estamos formando estudiantes. No todo y no necesariamente nuestro contenido va a impregnar en su vida a largo plazo, porque hay una elección individual, hay una elección contextual y no caer en el ejercicio narcisista que lo que yo imparto es justo el área de especialización por la cual
este estudiante después se va a ir, que va a ser el concepto que más va a recordar. Se los digo desde un ejercicio allí de humildad que pasa en el área de neurociencias dentro del área de la salud, no necesariamente digo yo en la más taquillera, somos muchos los convocados, pocos los elegidos. En ese sentido, de 100 estudiantes, quizás 5 o 4 terminan asumiendo esta área disciplinar, y como docente, cuando estoy frente a aula, busco emocionarlos en el momento, busco que aprendan lo que sé que les va a servir independientemente se vayan o no por neuro. Pero esos conceptos que para mí son mágicos de las neurociencias, sé que solo algunos van a llegar y a otros no, necesariamente porque no es su área de elección. Entonces, pararse desde ese principio de abstinencia pedagógica. Es así como hasta lo que hemos mencionado, es clave que entendamos que, por ejemplo, cuando estamos en aula, podemos utilizar diferentes estrategias para fortalecer el trabajo en esos 3 anillos de ese modelo neurodivergente. Porque aquí se trata de entender que todos somos un color distinto y todos a la larga terminamos combinando con tantos matices que se convierte en un caleidoscopio cada vez más interesante. La importancia de alguna forma de entender procesos adaptativos que se han dado a lo largo de la evolución del aprendizaje y en ese sentido cómo nuestro cerebro se ha ido adaptando a diferentes condiciones del contexto y que continúa en un proceso de adaptación, porque aquí podríamos hablar de los nativos digitales y esa manera de concebir la realidad, de aproximarse al conocimiento y de cómo ellos empiezan también a aproximarse a la IA. Pero ¿qué va a pasar dentro de 15 años con aquellos que ahorita están en educación inicial y están creciendo o van a crecer, en el mejor de los casos, con todo lo que viene ahora con la inteligencia artificial, con la robótica? Van a ser conceptos que quizás nosotros ahorita no alcanzamos a comprender el significado de lo que eso conlleva en el aprendizaje. Es estar alerta a los sentidos y a lo visual, a lo auditivo, a lo áptico, a esa posibilidad que está siempre presente y no solamente en un momento determinado, cuando estamos en una reunión, en un museo, no. Cuando estamos en aula y fuera del aula, los sentidos siempre están allí presentes. La importancia de repetir y organizar experiencias, porque lo que no se repite pasa a lo inadvertido, a lo que de alguna forma no es importante. La importancia de la emoción, que es clave en el desarrollo de estos aprendizajes, la novedad al principio, al final, ayuda a generar un sistema de alerta. Aprovechemos esa alerta que por naturaleza tenemos como seres humanos para reaccionar ante situaciones, y aquí es utilizarla como manera de captar la atención de los estudiantes. Por supuesto, comprender la parte neuroplástica y la neuroplasticidad. Hay elementos que favorecen el que la misma esté. Poder organizar información, establecer relación con otros conceptos. Si yo no puedo por esta vía, siempre hay otro camino para llegar al mismo punto. Y la pericia, de alguna forma, del docente, saber navegar entre las redes neuronales. Ese es el ejercicio que de alguna forma estamos convocados los que trabajamos en pedagogía. La importancia del juego, que si bien se desarrolla afortunadamente de una forma sistemática y lógica durante la educación inicial, es clave recordarla en los siguientes ejercicios formativos, sobre todo en la educación superior, donde el juego ya es reglado y frontalizado, el poder llevar a través del juego la simulación para actividades prácticas, el poder los conceptos que son más complejos hacerlos más sencillos. Incluso en áreas como medicina, donde la bioquímica puede ser compleja. Recuerdo en mi experiencia, en un momento allí formativo, cuando lo llevábamos a prototipos, cuando hacíamos actividades como en plastilina, qué fácil se nos hacían estos conceptos que pueden ser a veces adversos. Es entender que iniciamos jugando y a veces en nuestra fantasía cerramos jugando. Es recordar esa posibilidad de que el adulto a través del juego puede equivocarse y reconstruir. Cuando se hace a través de otras actividades nos genera reserva y responsabilidad, y eso está bien, pero llevarlo a un terreno de lo manejable, de lo plástico, ayuda a que el conocimiento sea más fácil y que no generemos una reacción
ansiosa frente al mismo, que a través de procesos acetilcolinérgicos lo que va a hacer es bloquear y que el parénquima o tejido cerebral se cierre a la posibilidad de nuevas conexiones. Basta con recordar lo que ocurre cuando nos ponemos ansiosos antes de un examen. Independientemente hayamos estudiado mucho o poco, el evocar la información se hace difícil porque hay una descarga acetilcolinérgica que no necesariamente va a favorecer ese ejercicio de evocación en donde el frontal tiene una clave importantísima. Cuando nosotros hablamos en ese sentido de movilizar los anillos y generar posibilidades, hay propuestas que se vienen haciendo, sí, desde la neuroeducación, las cuales hemos mencionado. Hay propuestas específicas en la didáctica, como lo que mostrábamos o señalábamos desde la intención de David Ross. Y hay lecturas que se dan en los últimos años, quizás la última década, a entender la naturaleza de ese ambiente. Estamos o habíamos estado muy centrados de alguna forma en lo que conlleva la organización de lo que yo hago, la manera en que facilito la organización de la información dentro del cerebro. Pero ¿qué pasa con el ambiente? ¿El ambiente está aislado? No. Investigaciones muestran cómo el ambiente en el cual se generan los procesos de aprendizaje es clave. Y desde allí, propuestas del diseño de experiencias de aprendizaje, propuestas desde lo que ha venido aportando la neuroarquitectura, de lo que se habla de la psicología del ambiente, por supuesto, de lo que contiene o tiene que ver con elementos propios incluso de la Gestalt, nos recuerdan que donde estemos y cómo estemos están relacionados. Como yo esté afectivamente y en donde esté, pueden generar una sinergia importante que conlleva una convergencia de estos colores para generar espacios amigables con el aprendizaje. Vemos aquí una imagen de un espacio de aprendizaje que reúne una serie de principios establecidos desde la ciencia, porque no es de lo especulativo, sino desde la intervención o el diseño basado en la evidencia científica, quien nos muestra que hoy es necesario contemplar la dimensión del color, empezar a rescatar el techo. Generalmente trabajamos o intervenimos sobre piso y paredes y se nos olvida la importancia de este, la posibilidad del color, de la apertura a un ambiente natural, que yo tengo una ventana, creo que es clave para ese proceso y que la ventana lógicamente me da un ambiente natural, porque con ventana y sin ambiente natural no es tan fácil. Que tenga estas mesas que hoy en día se diseñan desde la tecnología, que permiten trabajar sobre ellas, entrar a navegar, mirar posibilidades de crear. No tengo la mesa con la tecnología por la inversión, pero tengo la manera de generar con lo que ya hay en aula otras posibilidades. La disposición de entender que sí hay una manera en un momento particular de disponernos en torno a la cátedra, pero hay otra manera en la cual necesito moverme. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que el movimiento es necesario para organizar información. Romper la idea que necesitamos pupitres y sillas, cuando pueden haber otras maneras de disponerse en torno a lo que es el aprendizaje. Acercarnos a entender que los espacios dentro de los cuales se da esto, más allá del aula, las bibliotecas, los pasillos, los sitios que recorremos, por ejemplo, en la universidad, son claves para facilitar una intención de aprender, para provocar e invitar a estar en el espacio, de acercarse al conocimiento, la disposición que tenemos de los materiales y recursos, la forma en que se utiliza la intención de poder mirar al otro. Es clave, y ya lo señalaba en su momento autores como Popper y Vygotsky, el poderme reconocer, más allá de las propuestas que también ellos han señalado, el ver al otro. Esto tiene una intención, el que aprendo más en la referencia con un otro que aislado en un laboratorio. Investigaciones recientes que hemos estado haciendo desde el grupo de investigación en neuropedagogía de una de las universidades de las cuales formo parte, nos llevan a entender, uno, la importancia del proceso afectivo en el desarrollo de los conceptos. Trabajábamos en su momento en las investigaciones en generar
las posibilidades didácticas y pedagógicas para facilitar procesos de aprendizaje en estudiantes de educación superior, sobre todo en conceptos o temáticas que pueden caracterizarse por altos niveles de deserción y por baja adherencia al proceso como tal formativo. Y encontrábamos que estos estudiantes que mostraban altos niveles de rendimiento académico, que se mostraban ávidos para ser monitores o preparadores de otros estudiantes, en comparación con los que habían desertado, estaban desmotivados o incluso habían contemplado la opción de abandonar la carrera. La diferencia estaba en que los primeros estaban altamente motivados, había un proceso afectivo relacionado no solamente con el contenido, sino con la relación con el docente. La manera en que se daban las actividades en aula eran más significativas, eran más vivenciales, había una posibilidad de lo corpóreo. En uno de los modelos que establecimos allí para lo neuropedagógico, nos dio una relación importante entre la parte amigdalínica y frontal. Sí, amigdalínica, afecto, sí, frontal, procesos. Cuando el afecto y la manera de relacionar están presentes y pasan por una intención de lo vivencial, el contenido tiene una manera diferente de asumirse. De hecho, otros estudios han mostrado desde el acompañamiento pedagógico ligado a ajustes razonables que cuando yo lo pongo fácil en el sentido que genere un prototipo, un esquema, me acerco en una comunicación que sea más armónica, trato de encontrar el nexo de ese concepto que puede ser abstracto con algo de la vida cotidiana del estudiante, es más fácil para él entender y llegar al objetivo que se pretenda a nivel formativo. Si eso lo estamos observando en estudiantes exitosos, en estudiantes que muestran fracaso, si lo estamos observando en situación de ajuste razonable, ¿por qué no hacerlo cotidiano en el ejercicio en aula? Hoy en día se plantea también la necesidad de ejercicios de codiseño. De hecho, el Smart Classroom de la Universidad de Barcelona ha trabajado mucho en este tema y es el desarrollo de espacios de aprendizaje en los cuales se considera la voz del docente, la voz del estudiante, la voz de otros actores que puedan estar implicados. ¿Se imaginan esa posibilidad de llevar a establecer cómo no solamente quiero el espacio en lo físico, sino cómo me imagino las clases, cómo es para mi grupo más fácil asumir un concepto? Conlleva iniciar un viaje a través de ese mundo de colores y posibilidades del caleidoscopio con sentido y coherencia, y no el ejercicio que los estudiantes y el contexto se acomoden al plan que yo tengo, y muchas veces un plan que ni es propio del docente, sino a veces es impuesto. Entonces es un ejercicio ahí experimental en ver el éxito de eso que alguien planificó, que a lo mejor ni siquiera conocía a los estudiantes. Es muy diferente cuando los miro a los ojos y escucho, y desde sus experiencias en procesos anteriores capto cuál es la manera de llegar a poder aprender. Ya terminando, quisiera dejarles aquí algunas recomendaciones de textos que precisamente trabajan algunos de los conceptos que hemos venido conversando sobre la neurodiversidad. Está el texto de Thomas Armstrong que plantea el poder de la neurodiversidad, y allí nos habla a través de diferentes experiencias esa posibilidad de aprender y de lo neurodiverso que encontramos en el espectro autista. Hablamos también de trastornos de conducta ligados a hiperactividad, de trastornos de aprendizaje como la dislexia, y esas diferentes maneras de organizar la información. Quizás son como los colores más llamativos en ese espectro, y son colores, una representación tan válida como la propia. El libro de Leonora Marocchini, que plantea Neurodivergente, y está basado en la manera en la cual se concibe la diversidad del cerebro humano. No es una única manera de entenderlo, quizás sí desde la teoría de Brodmann, cuando hace ese mapeo cerebral para tratar de entender sus particularidades y sus no particularidades, diría yo, pero que no necesariamente se aplica a la vida real. Se los digo desde mi experiencia como neurorehabilitador.
yo puedo tener 100 pacientes con la misma patología, por ejemplo, un accidente cerebrovascular, donde las pruebas de imagen me indican que el problema es parietal, del mismo género, la misma edad, el mismo contexto, y cuando yo valoro, ninguno de los 100 se parece, ni siquiera en puntaje, se asemejan, y quien tiene una dificultad, el otro no la tiene, y de repente alguno tiene un problema ligado a memoria y otro no necesariamente, sino más a la parte atentiva. No se trata de un área puntual, no se trata de una forma puntual, sino de mapas que hemos hecho para tratar de entender este caleidoscopio de colores. Tenemos también el texto de El Club de los Divergentes de María Lozada Vázquez, quien nos invita a una lectura más social, representacional del neurodivergente, donde a veces hay comunes, pero también hay puntos fuertes de esos comunes que a veces desconocemos desde los que queremos y a veces pretendemos tener un único mapa de la realidad, porque no hay nada más complejo que tratar de entender esa multiplicidad de colores, formas y dimensiones, y eso a muchos puede aterrarles. En ese sentido, creo que hemos hablado de los diferentes colores y de los diferentes matices que convergen cuando hablamos del proceso de diversidad. Colores y matices que simplemente nos llevan a la reflexión que estamos ante un caleidoscopio de la neurodivergencia. Muchísimas gracias. Doctor Steve, muchísimas gracias a usted por habernos compartido tanto conocimiento, sus experiencias, sus aportes, y nos deja y nos invita a pensar sobre todo en este proceso de aprendizaje que es mucho más complejo de lo que pensamos o de lo que podemos percibir a simple vista. Hay una serie de factores endógenos y exógenos que están en juego todo el tiempo y bien nos decía, bueno, si lo vamos como desagregando, se nos convierte en un mapa muy amplio, y si eso lo aplicamos a cada uno de estudiantes, de nuestros alumnos en el aula, pues esto se vuelve, como bien nos comenta Marta Marcela aquí en el chat, bueno, tengo 50 estudiantes en el aula y ¿cómo le hago para aplicar este modelo, no? Creo que es una inquietud que tenemos, sobre todo cuando hay grupos muy saturados en el número de estudiantes, cuando, por ejemplo, vemos que desde los niveles básicos hasta el nivel superior hay una serie de factores, como lo comentaba, tanto internos como externos, que se van desarrollando y que, bueno, tenemos que estar también alerta de esto, ¿no? Y bueno, también hay otro punto importante que vinculo con uno de los comentarios aquí en el chat, y es, bueno, cómo está afectando todo este tema de las tecnologías digitales en los procesos de aprendizaje. Hay toda esta propuesta, no hay todavía algo más trabajado, más elaborado, que nos permita tener un constructo teórico conceptual a nivel epistemológico de cómo está pasando esto, si estamos transitando a un paradigma psicopedagógico del conectivismo, que hay por ahí algunas voces que lo están mencionando, pero nos da a pensar también qué está sucediendo con estos procesos cognitivos, emocionales, socioemocionales que están presentes al momento de aprender. Hay una frase que me quedó, en la que me quedo también pensando, que dice: todo lo que aprendemos nos debe servir para algo, ¿no? Y esto vale para cualquier contexto. Entonces, con esto, bueno, doy pie, abro el espacio para que nuestros participantes puedan compartir sus dudas, sus comentarios. Adelante. Bueno, aquí en el chat tenemos la participación de Noemí, que nos dice: para el ponente, ¿me podría recomendar algún libro o artículo para aprender matemáticas desde la neurodivergencia? Que bueno, este es un tema también muy interesante que nos hizo favor de abordar. Yo tuve, bueno, un comentario que se escucha muy bajito. Bueno, son, digamos, como parte de los comentarios que están aquí en el chat. Doctor Steve, si gusta Sí. compartirnos. Bueno, algunos puntos que se mencionan en el chat y que quisiera aquí entrar a comentar. Primero está la cantidad versus la calidad. Si bien hay diferentes políticas que establecen cuál debería ser el número de estudiantes
por docente en un espacio determinado, sabemos que la realidad de nuestros países no necesariamente lleva a que a veces seamos tan juiciosos con el seguimiento de esas instrucciones. De hecho, se sabe que en dinámicas grupales el ideal o el tope máximo para entrar de alguna forma a procesos de calidad debería ser de 20. No vamos a encontrar eso muchas veces en aulas de educación básica de colegios públicos o oficiales y no necesariamente lo vamos a encontrar en la universidad. Esto quizás está relacionado con la intención económica o a veces la intención que tenemos de facilitar posibilidades del acceso a la educación. Pero también debemos aquí centrarnos en establecer en algún momento qué es lo que realmente merecen nuestros estudiantes. Estar en un proceso que no es tan de calidad y que no van a aprender tanto, o en un proceso que realmente sí les brinde la calidad de lo que ellos requieren. Aquí es necesario, cuando los grupos son grandes, contemplar la intención de siempre apuntarle a lo diverso. Pudiera haber, sí, una valoración a veces de ese proceso que tienen, tomarnos a veces 1 o 2 horas de la clase para poder entrar a comprender ese abanico de posibilidades y colores para entrar a hacer diseños que nos permitan responder a algunos o casi todos. A veces, cuando no disponemos de ese tiempo, podemos iniciar partiendo de un principio clave del neuroaprendizaje y, por supuesto, de lo que ha sido el diseño universal, es siempre diseñar, siempre impartir desde la comprensión que le debo apuntar a toda la posibilidad del abanico de colores. Y en ese sentido, no irme necesariamente por una estrategia, sino irme por varias, que permite con el tiempo identificar cómo el grupo de esas 10 que he impuesto va a estar centrado en 8 o 7. Y se trata de cómo me acerco a un concepto explicándolo verbalmente, cómo lo explico con un prototipo, cómo lo explico con algo visual, cómo utilizo un hecho anecdótico, y vamos notando a medida que el proceso se va dando cómo vamos llegando a esa multiplicidad de formas. Quizás muchas veces estamos entrenados o formados para generar una única intención. Y seamos sinceros, esa única intención parte de lo que conocemos y de lo que nosotros queremos hacer como docentes. La elección la hacemos nosotros desde nuestro caleidoscopio. Pero cuando entramos a reconocer a los otros, a veces nos van a retar porque vamos a evidenciar, oiga, lo que yo pretendía y que me siento cómodo en ello no necesariamente es lo que al grupo le sirve, lo que al grupo le funciona. Podemos, a partir también del ejercicio en prácticas anteriores que hayamos tenido, de analizar estos grupos donde noté que el aprendizaje fluía, donde sentía que el clima dentro del aula era distinto. ¿Qué pasó allí? ¿Qué hice yo? ¿Qué organicé? Aquellos con los que he tenido dificultad, ¿qué pasó? ¿Cómo lo organicé? Y entrar a hacer allí una representación de un ejercicio que me permite a mí también identificar mis potencialidades, mis debilidades, como las maneras, llamémoslo, conceptuales, sistemáticas en las que me estoy aproximando a ese otro. Había otra reflexión y otro punto que tenía que ver con lo tecnológico. Muchas veces olvidamos que hubo una época en que estaba la famosa caja negra, una caja que tenía una serie de imágenes y que cautivaba a muchos. Y de los que estamos acá, todos nos vimos cautivados por esa caja. La llamaban televisor. Hubo una época en la que no era la inteligencia artificial, no era la tecnología, sino en esa caja la que cobraba de alguna forma relevancia en el contexto. Y nuestros padres preguntaron en varios contextos qué vamos a hacer con esa generación que está abocada a estar frente a esa caja y que no hace otra cosa que sino correr para poder estar sentado frente a esa caja. Hoy nos estamos encontrando frente, no sé si otra caja negra, pero sí algo diferente que conlleva nuevas prácticas. Nosotros somos migrantes digitales y para nosotros nos puede resultar absurdo el que alguien esté todo el tiempo conectado, el que cuando digamos vamos a socializar, se conecte y socialice con gente de otros países, pero que no salga a la calle.
El que cuando yo diga busquen información no vaya, como le digo yo a mis estudiantes, al misterioso y mítico mundo de la biblioteca, sino que entren a una red social y bajen información. Al que cuando yo le diga trabaje en grupo, así el compañero esté al lado, trabajen los dos sin verse a través del celular. Nos resulta extraño porque nosotros crecimos y vivimos en una forma distinta a la que las nuevas generaciones lo están haciendo. Pero tranquilos porque ellos tendrán la misma crítica con los que vienen y tendrán todo el desarrollo con la inteligencia artificial. Entonces la preocupación durante este año, si los androides, ¿cómo se llama? Se me olvida el nombre técnico, van a reemplazar a los humanos, ¿no? Debemos sentirnos contentos porque van a generar nuestra venganza con esa generación sobre la cual no entendemos, porque ellos no van a entender cómo los nuevos andan con su androide para arriba y para abajo. Y antes de la preocupación por la caja negra estaba sobre la caja marroncita, que murmuraba y murmuraba, que la llamaban la radio. Y entonces, cómo la gente ahora, en cambio de utilizar otra forma de mensajes, lo hace a través de la radio. Siempre la tecnología ha sido un pretexto para al principio generar ruido, pero desde la parte neurocientífica es clave que entendamos que es un elemento de contexto que facilita y promueve una organización cerebral diferente. Sí, la tecnología está vista a evidenciar una serie de cambios en esta parte del cerebro, en la parte occipital, porque tiene mucho que ver con ese primer anillo que les decía, el amarillo, la parte de la recepción, porque impregna, siempre estamos con los píxeles del celular manejando la información inmediata y va a representar una manera distinta de entender la organización del conocimiento, la manera en que exploramos y buscamos información. Para nosotros era, vaya a la biblioteca, busque el libro lo tienen prestado, entonces espera que el libro lo entregue, busque otra fuente. Para ellos basta con saber qué palabras claves debo poner, utilizar exploradores booleanos para obtener información. Eso es lo que debemos estar pendientes, no de lo que está pasando en el cambio, sino de cómo les enseñamos a vivir con ese cambio. Cómo años después se entendió que no era evitar que yo estuviera en el televisor, sino aprender a utilizar el televisor, aprender a utilizar la radio. Nuestra intención es, está ese proceso, entiendo porque soy migrante digital, pero me aproximo como docente de estudiantes nativos digitales para facilitar posibilidades para que ellos estén en, no aislarlos, porque ahí tenemos el otro contexto de poblaciones que no tienen la facilidad de adherirse a lo tecnológico y cuando se acercan hay una brecha importante de ese sistema de tecnología que no facilita lo que está ocurriendo en este momento. Y sí, es entender que hay una manera de acceder al conocimiento más fácil, hay una manera de ponerse en riesgo también más fácil, es una manera de interacción social diferente, incluso hasta del afecto. Aquí ahorita recuerdo una paciente del año pasado que se enamoró y estaba en la sesión por duelo, pero ¿saben de quién se enamoró? De un avatar que veía y estaba de alguna manera en estos juegos y ella en una parte sabía que no era real, pero generó un afecto. Y no es por entrar a criticar su manera de interactuar. Ahí habían otras cosas relacionadas con eso, pero es muy de lo que ella y otros adolescentes están viviendo. Esa posibilidad de contacto con artificios tecnológicos que también generan un afecto. Se acordarán de mí en unos años. Ay, ¿verdad que Steve mencionó que salió ya la historia de la que se enamoró del androide o el que se enamoró del androide y el amor allí platónico? Porque como seres humanos tenemos diferentes maneras de relacionarnos. Importante, la tecnología nos está mostrando esa posibilidad y ahí debemos entrar a trabajar con algo que se ha denominado cultura digital. No desarticulemos al joven de lo digital, de lo tecnológico, sino entendamos que es una cultura y cómo le enseñamos a vivir con ella. Momentos para desconectarse, momentos para conectarse, medidas de seguridad para estar en ella, formas de buscar información, posibilidades de establecer relaciones sanas a través de... es entender que la tecnología ya está.
Y creo, no me acuerdo cuál otra pregunta había Muy por ahí. interesante lo que nos comparte, doctor, sobre estas cuestiones que dan tanto de qué pensar, hace tanto ruido, hay diferentes opiniones al respecto, pero bueno, lo real es que sí, ahí están las tecnologías como bien lo comenta, y también es real que la interacción es cada vez mayor en las nuevas generaciones, y bueno, nosotros como nativos, como migrantes digitales, observamos a estos nativos digitales y bueno, algunas cosas nos parecen absurdas, pero bueno, desde lo personal hacia lo educativo, pues bueno, estamos pendientes también de cuál es el impacto que tienen estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Hay algunas cuestiones aquí en el chat también que nos dicen, bueno, sobre el tema curricular, que esto, bueno, ya desde la pedagogía inclusiva se viene trabajando, cómo integramos y el tema de la integración es sustitutivo de la inclusión, no se trata de integrar a quienes tienen alguna condición de vida con algo o alguna discapacidad, sino de incluirlos de manera normal y regular. Y bueno, viene también la otra parte que nos preguntan, ¿existe algún diagnóstico para determinar si en un aula tengo ausencia o presencia de algún tipo de condición de vida, alguna discapacidad? Hay discapacidad que es visible, que no la podemos negar, pero hay otro tipo de condiciones con las cuales personas vivimos y pues no son visibles, a simple vista no las podemos palpar, pero ahí están y que bueno, se reflejan cuando estamos ya en los procesos de enseñanza-aprendizaje. Bueno, aquí lo felicitan por su presentación, por su conferencia. Muchas gracias también por sus comentarios. Y pues bueno, esto nos da también pie a seguir generando este tipo de actividades en donde reflexionamos, compartimos. Sabemos que hay mucho por hacer, como lo comentamos en un principio. Son retos que se nos presentan. El tema de la inclusión educativa lleva décadas trabajándose y a veces vemos muy poquitos avances, a veces nos desanimamos, a veces avanzamos un poquito, pero ya tenemos otras situaciones encima. Entonces nos da un poco de desaliento, pero bueno, finalmente la idea y el compromiso es continuar trabajando por una inclusión educativa, porque nuestras escuelas sean incluyentes, que nuestros alumnos, nuestras alumnas puedan aprender y puedan ser seres productivos y estables y felices, diría yo también, en una sociedad que a veces puede ser también muy convulsa, ¿no? Pues bueno, nos dicen que claro que sí, el doctor nos están pidiendo que si comparte sus redes sociales, su correo electrónico, si usted nos autoriza para que puedan contactarle. Si gusta usted desde el chat colocar. Bueno, y claro que sí, nos preguntan aquí que si vamos a tener continuidad con los temas, doctor Steve, si usted acepta nuestra invitación, aquí con gusto en la Huancoajimalpa, a través de la Coordinación de Innovación, que el maestro Joaquín Hernández Velázquez nos acompaña la tarde del día de hoy, tiene las puertas abiertas para participar con nosotros. Pues bueno, aquí están los datos del doctor Steve, en donde lo pueden contactar. Él, bueno, nos acompaña desde Colombia, compartimos también otros proyectos por ahí de interés académico, profesional, y pues no me queda más que enviarle un abrazo hasta Colombia, doctor, y agradecerle muchísimo por haber participado con nosotros. A quienes nos acompañaron el día de hoy, les agradezco muchísimo su asistencia, por haber estado aquí con nosotros. Su participación es muy importante para nosotros. En breve les estaremos compartiendo nuestras futuras actividades para nuestro próximo ciclo. Que estén muy bien. Bien, muchísimas gracias a todos y todas los que nos han acompañado hasta este momento. Agradecer también, por supuesto, a la universidad por la invitación. Estar activamente dispuesto a seguir construyendo en torno al maravilloso y espectacular mundo de las neurociencias y recordar que no siempre debemos cargarnos de todas las responsabilidades. Lo digo por la intención de procesos a veces valorativos, interventivos. Sí, debemos saber responder, pero también reconocer que hay áreas disciplinares con trayectoria y capacidad para darnos diagnósticos, para apoyarnos en nuestros planes en aula, para acercarse incluso a las familias. Y la invitación es en este sentido a
generar equipos de trabajo interdisciplinar. Ahí está el secreto de acercarse a lo que es lo divergente, a lo que de alguna forma conlleva inclusión. Incluir es incluir también un equipo en un lenguaje abierto y que genera movimientos para quienes nos necesitan. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos, para todas. Que tengan una excelente tarde.